Lo primero a destacar es que esta actividad partió de una iniciativa de la Biblioteca Nacional. No es una sesión de sala, sino que ha sido un pedido de la biblioteca para que algunos relacionados con la temática gramsciana organizáramos esta actividad. Mi nombre es Daniel Campione y hemos tenido el honor de coordinar un poco esto junto con Hernán Ubiña. No hacemos presentaciones porque en su momento ambos hablamos y ahí alguien se encargará de decir 4 palabras. Es importante y necesario reflexionar sobre Antonio Gramsci, que ha sido una presencia muy fuerte en nuestro país, como es conocido, al menos desde que se tradujeron sus primeros escritos, lo que ocurrió al poco tiempo de publicarse sus escritos en el idioma original en italiano. Siempre hay que recordar que Gramsci no fue solo un hombre de la teoría, sino, utilizando términos de él, un hombre de la praxis. Su vida y su obra fueron las de un militante revolucionario. Fue encarcelado por el fascismo cuando era el principal dirigente del Partido Comunista de Italia y diputado por ese partido. Solo dejó la militancia activa cuando quedó encerrado hasta su muerte en las prisiones del fascismo italiano, lo que no impidió que produjera desde allí, desde la cárcel, sus mejores reflexiones acerca de cómo hacer la revolución en Occidente, desde su lugar de intelectual orgánico de la clase obrera. Pretendemos que esta jornada sea un homenaje al pensador italiano. La hemos organizado en búsqueda de relacionar su pensamiento con la realidad actual. La investigación de tipo filológico sobre Gramsci es no solo necesaria, sino indispensable, pero acá decidimos tomar un camino un poco diferente que el de la exploración pormenorizada de su obra. Esto se refleja en parte en los paneles que hemos convocado, donde hemos tratado de articular a compañeras y compañeros del ámbito más académico con dirigentes de organizaciones sociales y políticas. Trabajar con el pensador sardo, como con otros gigantes del pensamiento revolucionario del siglo XX, significa renovar la apuesta por un mundo en el que reinen la igualdad y la justicia y en el que se hayan superado los horizontes de barbarie que hoy nos aquejan. Agradecemos a todos los expositores que aceptaron nuestra invitación a sumarse a este esfuerzo. Lo hacemos en nombre de la Biblioteca Nacional y, una vez más, de quienes hemos tenido el honor de coordinar la organización de dicha actividad. Bueno, sin más, damos comienzo. Les voy a presentar muy brevemente a los 4 panelistas de hoy en el orden en que van a hablar. Pablo Alabarces, doctor en Sociología, investigador del CONICET, profesor de la UBA y especialista en culturas populares. Aldo Casas, antropólogo, militante popular y director de la revista y editorial Herramienta. Nuria Guiniger, secretaria general de ATE CONICET, doctora en antropología e investigadora del CONICET. Y Nacho Levi, militante de la organización popular La Poderosa. Pablo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Daniel y a Hernán por la invitación, honrosísima, por eso no dudé en aceptarla. La verdad que fue una invitación muy motivadora. No puedo dejar de recordar, pensé que le iba a decir Daniel, esto de que no deja de ser paradójico invocar a Gramsci al día siguiente del triunfo del neofascismo en Italia. No quise dar la nota oscura. Pero todo el mundo lo sabe, pero ya que está, podemos decir. Bueno, a ver,
dijo Daniel, vamos a combinar compañeros que vienen del ámbito académico con dirigentes sociales y políticos. Mi pertenencia es claramente la primera, e inclusive creo que mi relación con la obra gramsciana puede ser la menos explícita o la más lejana de todos los que van a andar por las distintas mesas de hoy, y sin embargo es una relación explícita, es una relación muy potente, porque, como le pedí a Daniel que dijera, mi trabajo tiene que ver con las culturas populares. No existe, esto es una breve conversación con Hernán antes de comenzar, no existe investigación sobre culturas populares en toda América Latina sin Gramsci. Sencillamente es el punto de arranque. Esto es, antes de la lectura de la obra gramsciana, el concepto podía parecer, por cierto, pero no existía una investigación sobre culturas populares. Toda la investigación sobre culturas populares en América Latina es post-gramsciana, en el sentido de que está fundada en ella, y si no está fundada en ella es porque se emperra en discutirlo, digamos, ¿no es cierto? Entonces es la lectura de Gramsci la que organiza toda esa investigación, y creo que esa es la razón fundamental por la que tanto Hernán como Daniel se sintieron convencidos de que valía la pena invitarme, pero además en particular sobre el tópico de la mesa, que es la cuestión del sentido común. Lo que primero me provocó esa invitación fue ir a buscar un poco de actualización. Soy posiblemente más lector de la gramscianología que de Gramsci mismo, digamos. Nunca le he entrado, comentaba con Nuria que nunca conseguí la edición en el libro, que la tengo en PDF, y cada tanto voy a buscar a ver si encuentro algún fragmento. En realidad conocí la obra a partir de la compilación temática que el grupo de Aricó y compañía organizaron a partir de los años 60 en la Argentina y luego en México. Esa fue mi primera lectura gramsciana. Fui a buscar a ver si había algo más de actualización, porque saben que hace muy poquito circuló el diccionario gramsciano que editaron Guido Liguori y Pascual Besa, actualizado por Máximo Modonesi y traducido al español, una edición mexicana del 2022. Dije, bueno, vamos a buscar ahí a ver si de pronto apareció un fragmento que no se había leído adecuadamente, etcétera, etcétera, y me temo que no. Esto es que no hay nada nuevo, ni en la definición de buen sentido, ni en la definición de sentido común, tal y como la trabaja, creo que en ambos casos es Liguori, ¿no es cierto? Sí, es Guido Liguori el que trabaja ambos conceptos, y entonces digo, a ver, no pareciera haber en la bibliografía nada nuevo al respecto, pero supongo que ustedes eso lo saben mucho mejor que yo. Entonces dije, a ver, vamos a tratar de encarar esto desde otra manera, y es repasar, lo voy a decir pomposamente, una especie de mi vida con Gramsci. Si le voy a dedicar 15 minutos a mi vida con Gramsci, diría que mi vida con Gramsci fue muy breve, digamos, pero no, hay ciertos núcleos, vamos a parafrasearlo al propio Gramsci, hay varios núcleos de buen sentido en ese trabajo que organizaron el mío. En primer lugar, porque mi primera lectura gramsciana, recuerden que yo soy un estudiante universitario de la dictadura, ¿no? Lo cual implica que no estuvo mi educación formal hasta que termina la dictadura, y tiene que ver con la aparición de Josefina Ludmer en 1985, que estaba trabajando sobre el género gauchesco. Y en el seminario que organiza en torno de su trabajo sobre el género gauchesco en ese año, en 1985, aparece Gramsci, y aparece por primera vez la lectura de las observaciones sobre el folclore. Ese es mi primer encuentro, el encuentro con un texto que dice explícitamente que el folclore, podemos discutir hasta qué punto folclore podía ser igualado con cultura popular, o qué tipo de relación metafórica o no tenía con el concepto de cultura popular, pero en general la bibliografía ha tendido a igualarlos.
entenderlo como concepción del mundo y de la vida, implícita en gran medida de determinados estratos determinados en el tiempo y en el espacio de la sociedad, en contraposición, también ella por lo general implícita, mecánica, objetiva, con las concepciones del mundo oficiales, o el sentido más amplio, de las partes cultas de las sociedades históricamente determinadas que se han sucedido en el desarrollo histórico. De aquí la estrecha relación entre el folclore y el sentido común, que es el folclore filosófico. Esta fue la primera aparición del concepto hace casi 40 años en mi lectura gramsciana. Concepción del mundo no solo no elaborada y asistemática, porque el pueblo, o sea, el conjunto de las clases subalternas e instrumentales de toda forma de sociedad que ha existido hasta ahora, asterisco, nota al pie, primera definición de pueblo que encontré en mi vida, no puede por definición tener concepciones elaboradas, sistemáticas y políticamente organizadas y centralizadas en su desarrollo, acaso contradictorio, sino incluso múltiple. Múltiple no solo en el sentido de varia y contrapuesta, sino también en el sentido de estratificada, desde lo más grosero hasta lo menos grosero, por no decir ya que se trata de una aglomeración indigesta de fragmentos de todas las concepciones del mundo y de la vida que se ha sucedido en la historia, de la mayor parte de las cuales no se encuentran documentos mutilados y contaminados más que en el folclore. Este párrafo, hay otros párrafos un poco complementarios sobre los cantos populares, etc. Pero este párrafo es el párrafo que organizó todos los estudios sobre cultura popular en América Latina. Digo, en este pequeño fragmento está contenido todo lo que se hizo desde finales de los 50, comienzos de los 60 en adelante en el continente, dedicado a estudiar la cultura popular. Para mí fue además un impacto muy potente, porque justamente le daba un tipo de carnadura teórica a lo que eran hasta ese entonces impulsos o intuiciones, en buena parte influidos por el hecho de que mi formación, en esa salida de la dictadura, estaba muy pegada a los intelectuales populistas que habían inventado los estudios sobre cultura popular en la Argentina, pegados a esta definición gramsciana. Básicamente Aníbal Ford, Jorge Rivera, Eduardo Romano. No, entonces, en mi trayectoria se mezcla la influencia de esa formación junto a los grandes estudiosos populistas que inventan desde una perspectiva populista / peronista los estudios sobre cultura popular, y además la aparición de Josefina Lundgren diciendo: no entendemos la gauchesca, sino entendemos su relación. Perdonen, porque esto viene a cuento de que estamos justo con una exhibición sobre gaucho y cultura gauchesca, ¿no? Lo cual vuelve a esta reivindicación de la China Lundgren bastante contemporánea. Decía, no podíamos entender la gauchesca si no era desde una concepción de lo que significa la cultura popular y esa serie de adjetivos negativos contrapuestos a adjetivos positivos, pero que nos hablaban de una existencia con relativa autonomía. Es decir, lo popular, el folclore, la cultura popular, como una concepción del mundo y de la vida con autonomía relativa y dispuesta y elaborada en relación negativa, con las concepciones del mundo oficiales, cultas, etcétera, etcétera. Hay un segundo elemento que no sé si todos conocerán, y es que en esos años de los 80, especialmente esto explota en el año 87 con la edición de Los medios en las mediaciones del hispano-colombiano Jesús Martín Barbero, entran en América Latina la influencia descomunal de los estudios culturales británicos. Y esos estudios culturales británicos eran profundamente gramscianos. En algún lugar escrito sobre el paralelismo extraño, y además paralelismo porque no tanto, se tocan en un momento esas paralelas, pero simultáneamente a la invención populista de los estudios de cultura popular en la Argentina, se estaban desarrollando la invención, en principio no populista, de los estudios culturales británicos. Esto es una larga discusión. Hay quien ha sostenido enfáticamente que los estudios culturales británicos también eran populistas, pero lo cierto es que a fines de los 80 estas paralelas se encuentran, se tocan y diseminan por montones de lugares y montones de textos. De manera muy fuerte ese texto de Jesús Martín Barbero, pero también la lectura intensa en todo el continente de la obra de Stuart Hall
y de Raymond Williams y de Edward Thompson, aunque no fuera estrictamente de la Escuela de los Estudios Culturales, y aunque tampoco lo fuera también más tarde la obra de Perry Anderson. Digo, ese es el momento, en ese momento de mi vida junto a Gramsci, en el cual me encuentro con esta bibliografía. Las definiciones, Stuart Hall tiene un texto fantástico de 1981 que se llama Notas sobre la desconstrucción de lo popular, hasta el día de hoy bibliografía básica obligatoria de un seminario sobre cultura popular en la Facultad de Ciencias Sociales. Esto es, los tres textos que lo organizan son Observaciones sobre el folclore de Gramsci, Notas sobre la desconstrucción de lo popular de Stuart Hall y la introducción a la formación de la clase obrera en Inglaterra de Edward Thompson. Digo, esos son los textos que organizan todas las perspectivas latinoamericanas, insisto, y también particularmente las nuestras en los estudios sobre cultura popular. A eso debería agregarle la lectura con Beatriz Arlo de los textos sobre el folletín de Gramsci, ¿sí? El folletín y la relación de esta cultura popular impresa. Gramsci a duras penas llega a encontrarse con la radio y el cine en su obra. Fundamentalmente lo que le importa es el folletín como novela popular, y el superhombre de masas, como lo llamó más tarde Umberto Eco. Todavía recuerdo que Beatriz Arlo nos decía: tienen que haber leído a Gramsci, Gramsci se consigue y si no se consigue van y lo roban. Ahora bien, en ese mismo momento aparece, en este recorrido que estoy tratando de contarles, aparece la obra de Pepe Nun y un texto que todos aquellos que han pasado por la noción de sentido común deben conocer, que es justamente Elementos para una teoría de la democracia, Gramsci y el sentido común, que él sostiene que escribió aproximadamente hacia 1984-85. Yo tengo las dos ediciones, esto es la edición del 89 en La Rebelión del Coro, y encontré la edición mexicana de 1985 en la Revista Mexicana de Sociología. Volví a buscar ese texto porque recordaba, lo debo haber leído a mediados de los 90, esto es hace casi 30 años, recordaba que había sido un texto muy pesado para permitirme discutir específicamente la noción de sentido común. Esto es, si la idea de cultura popular venía de ese texto que había leído con Ludmer, si los estudios culturales británicos me habían permitido acercarme, por ejemplo, a la noción de hegemonía. Raymond Williams es uno de los que mejor trabaja la noción de hegemonía gramsciana. Si con Beatriz Arlo había leído la cuestión del folletín y lo nacional popular, etcétera, etcétera, recordaba que era en el texto de Nun donde la noción de sentido común había estallado, ¿no? Entonces me había impactado de una manera muy, muy fuerte y volví a comprobar por qué. Es un texto brillante. Un texto con el cual uno puede disentir, especialmente hacia el final, un texto muy situado históricamente, digamos, ¿no? Entonces es el comienzo de las transiciones democráticas en el continente, y lo que Nun intenta discutir a través de la discusión del sentido común es una discusión por la democracia. Eso se vuelve absolutamente explícito al final. Este es finalmente el asunto. En política, toda discusión sobre el sentido común es una discusión sobre la democracia, ¿no? Esa frase también reverberaba como una frase muy, muy organizadora. Y volví a leer el texto, volví a ficharlo, había perdido mi ficha original, y ahí el trabajo sobre el texto gramsciano es muy agudo. Él además está trabajando sobre los cuadernos, no sobre las ediciones temáticas. Esta idea del sentido común como filosofía espontánea de las multitudes, como filosofía de los no filósofos. Pero algo que parecía muy fuerte en el texto de Nun, que yo recordaba como, vuelvo a insistir, estructurador de lo que comencé a pensar a partir de ese momento, es la idea de que ese sentido común, que debía ser reconocido y debía ser estudiado y aprehendido por los intelectuales y los dirigentes políticos,
si es que se puede establecer una diferencia entre ambas categorías, justamente era como había definido respecto de la cultura popular, era una serie de, enunciados que merecían términos negativos, esto es, asistemático, espontáneo, no filosófico, etcétera, etcétera, que en consecuencia necesitaba, ese sentido común necesitaba un momento catártico, dice Nunn, que lo rearticulara críticamente. Hay varias observaciones más, por ejemplo, el hecho que Nunn cita que Gramsci dice que el elemento popular siente pero no siempre comprende o sabe, el elemento intelectual sabe pero no siempre comprende y especialmente siente, con lo que, dice Nunn, es un llamado de atención dirigido a los intelectuales que en su pedantería olvidan la necesaria conexión sentimental con el pueblo-nación y no un argumento acerca de su saber, ¿no? Esto también en relación con la idea del folletín y lo nacional popular, esta idea de los intelectuales desconectados de lo nacional popular en la vieja Italia. Sin embargo, dice, entre otras cuestiones, Nunn, hay un momento en el que vira y dice, bueno, es crítico de Gramsci, dice, Gramsci complejiza el programa marxista, pero no termina de abandonar el programa racionalista, lo cual implica esto algunos problemas con ciertas, dice él, fantasías elitistas, y al mismo tiempo señala el riesgo, esto sí me parece muy importante, de las inversiones populistas. Esto es, ¿de qué? De la crítica al sentido común se pasara por inversión pendular a simplemente una celebración populista del sentido común. Ahí aparece el otro concepto importante, que es el concepto de buen sentido, es decir, hallar como tarea intelectual, la de hallar dentro del sentido común lo que Nunn llama los núcleos de buen sentido, fundamentalmente el principio de escisión, es decir, aquellos momentos en los que estas concepciones populares asistemáticas, espontáneas, etcétera, señalan la diferencia, la oposición y el conflicto con las clases dominantes. Hago caso de la seña de Daniel y termino con cierta velocidad excesiva. De modo más reciente quiere decir 20 años, 20 y pico de años, encuentro la obra de Daniel James y encuentro en Daniel James, el gran historiador norteamericano sobre el peronismo, esta frasecita en el capítulo 1 de Resistencia e Integración. La doctrina peronista tomaba la conciencia, los hábitos, los estilos de vida y los valores de la clase trabajadora tal como los encontraba y afirmaba su suficiencia y su validez. Glorificaba lo cotidiano y lo común como base suficiente para la rápida consecución de una sociedad justa, con tal de que se alcanzaran ciertas metas fáciles de lograr y evidentes por sí mismas. Primordialmente esto significaba apoyar a Perón como jefe de Estado y mantener un fuerte movimiento sindical. En este sentido, la atracción política del peronismo era esencialmente plebeya, ignoraba la necesidad de una élite política particularmente iluminada y reflejaba e inculcaba un profundo antiintelectualismo. Yo creo que en esta frase hay no solo una aguda comprensión del peronismo, sino que permite establecer un puente justamente con esta noción de sentido común gramsciano y por qué Gramsci pudo ser fácilmente incorporado por los intelectuales populistas, pero al mismo tiempo señala un límite de esta visión respecto del sentido común. Porque lo que James está señalando es que el peronismo tomaba lo que él llama conciencia, hábitos, estilo de vida y valores de la clase trabajadora, es decir, un sentido común popular, y afirmaba su suficiencia y su validez. Es decir, que a diferencia de esta insistencia gramsciana en que sobre el sentido común es preciso el trabajo intelectual para producir el momento catártico que aísla los núcleos de buen sentido y los transforma entonces en otro tipo de práctica política emancipatoria, el populismo se limita a afirmar esa suficiencia y validez del sentido común popular. Con lo cual, lo que en Gramsci es punto de partida, en el populismo se vuelve punto de llegada.
Ese punto de llegada es sin duda pura ganancia democrática, porque al reconocer ese sentido común popular, al darle el estatuto de concepción del mundo y de la vida, del sistema de valores, etcétera, etcétera, reconoce la existencia de concepciones del mundo alternativas a las dominantes, a las hegemónicas, e inclusive encuentra núcleos de buen sentido sobre los cuales se pueda construir una nueva hegemonía o una contrahegemonía. Pero al desplazar vuelvo a repetir, momento catártico, es decir, el momento en el cual ese núcleo de buen sentido se elabora, se complejiza, se discute, se debate, y entonces sí puede diseñarse como pensamiento contrahegemónico, ahí el populismo cede terreno y abandona esa vocación democrática y se transforma, voy a ser muy provocativo, en una suerte de malmenorismo. Para terminar, ¿qué tiene que ver todo esto con aquello con lo que empecé, con la idea de cultura popular? Pues justamente la cultura popular, retomo al Stuart Hall de 1981, es el lugar donde se disputa la hegemonía. Es el lugar en el cual estas concepciones del mundo contrapuestas pueden ser discutidas, pero solo sobre la base de una adecuada comprensión del mundo popular. ¿Qué quiere decir esto de la comprensión del mundo popular? Bueno, justamente comprensión del sentido común, comprensión de las fantasías, deseos, imaginaciones, etcétera, etcétera, de las clases populares, que es lo que lo puede llevar a uno a lugares tan ásperos o no como el fútbol, la cumbia o Palito Ortega. Esto es, que al trabajar sobre la cultura popular, lo que estamos haciendo es, volviendo a Anún, producir o proponer un debate sobre la democracia. Proponer que es en la cultura popular donde se produce un combate entre distintos sentidos comunes de distintos grupos sociales y que sin esa comprensión de ese mundo popular no se puede salir de o una suficiencia elitista o un conformismo populista, es decir, una celebración de una suerte de popular deificado, ¿no? Generalmente invocado con la temible frase Vox Populi, Vox Dei. En ese camino yo creo que los estudios sobre cultura popular en América Latina sí han ganado una batalla, que es la batalla antielitista, por decirlo de alguna manera. Esto es, la batalla por reponer espesor de objetos y de significaciones al mundo cultural que ya hace rato que ha dejado de estar integrado solamente por los viejos bienes legitimados por la cultura culta, las culturas dominantes, hegemónicas, etc. Esa batalla está ampliamente ganada, esa batalla antielitista. Pero sin embargo, todavía creo que perseveramos en el fracaso y creo que sobre eso el presente político-cultural ofrece muchísimos ejemplos. Creo que todavía seguimos persistiendo en el fracaso para comprender y más aún todavía transformar ese sentido común, proceso de comprensión y de transformación que sigue siendo una tarea política. Nada más, gracias. Muchísimas gracias por atenerte a la transgresión tolerable de los 15 minutos. Aldo, cuando gustes. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y todas los presentes, a la Biblioteca Nacional, a Hernán y Daniel por esta invitación. Y quiero aprovechar para comenzar por hacer una reivindicación y un recuerdo, un homenaje a quien me acercó a Gramsci cuando a fines de la década del 90 irrumpió en herramienta Edgardo Lo Giudice, gracias al cual tardíamente me acerqué a la obra de Gramsci. Aprovechando para recordar también que Edgardo me decía, es imprescindible leer a Gramsci, pero leerlo sabiendo que el mundo cambió mucho desde la época de Gramsci. Recogiendo en eso una advertencia que le hacía el quien consideraba su maestro, que era Giuseppe Prestipino, gramsciano italiano, había sido senador del Partido Comunista, que falleció
falleció hace pocos años, longevo, y él insistía mucho en eso. Y esa insistencia no está de más porque no soy ateo convencido y no creo en las supersticiones, pero si fuera un poquitito supersticioso estaría convencido que Gramsci se está dando vueltas en la tumba después de la nefasta jornada de ayer en que la marea negra vuelve de nuevo a cubrir Italia y por primera vez hay un gobierno que dirige una neofascista declarada como tal. El mérito inmenso de ser tan derechista que logró colocarse a la derecha de Berlusconi y de sabio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, reflexionar sobre el sentido común como terreno de disputa hegemónica tiene que servir para indicarnos de que esa disputa hegemónica la izquierda la está dando bastante mal, la estamos dando bastante mal, porque lo que ocurrió en Italia es una advertencia que vale, desgraciadamente, mucho más lejos de Italia, ¿no es cierto? Bien, yo como no soy docente universitario, la única manera de sujetarme a los 15 minutos es tratar de leer, ¿no es cierto? Así que voy a eso. La hegemonía, enseñaba Gramsci, es la construcción política y cultural que permite a la clase capitalista, que ya domina la estructura económica y el Estado, pasar a ser también clase dirigente en la esfera de conducción política, intelectual y moral de otras clases y grupos sociales y contar con su adhesión más o menos automática. El ejercicio normal de la hegemonía combina coerción y consenso en cambiantes formas de equilibrio que arraigan en el sentido común o pensamiento cotidiano de los de abajo. El sentido común es una suma de verdades obvias, aceptadas como tal en mundos sociales determinados. Se trata de un conocimiento abigarrado, heterogéneo, fluctuante, aunque relativamente constante. Son ideas y creencias que no solo existen en la mente de los individuos, pues se encarnan en instituciones y prácticas sociales. Siendo producto de un mundo que el capital puso patas para arriba, fracturado por el antagonismo económico-social, con la alienación y fetichismos que de allí se derivan, internaliza la subordinación. El sentido común de clases y grupos subalternos queda en gran medida determinado también por los modos en que son incorporados dentro de lo que Gramsci denominó Estado en sentido amplio, o sea, el conjunto de actividades económicas, políticas e ideológicas con que la clase dominante y dirigente justifica y mantiene poder y privilegios, obteniendo para ello el consenso más o menos activo, más o menos pasivo de los subalternos. La clase capitalista y su Estado despliegan relatos hegemónicos en los que se explica la realidad social y su privilegiada situación económica y política y cultural, difundiendo creencias, valores y concepciones del mundo que arraigan en la conciencia de los explotados y oprimidos precisamente como sentido común, de tal manera que en el pensamiento cotidiano de los subalternos las relaciones de poder y las desigualdades existentes están interiorizadas como si fueran las únicas posibles. Puede constatarse al mismo tiempo que la experiencia de vida y subjetividad de individuos, grupos y clases sociales que no constituyen una entidad única ni homogénea es incoherente y polimorfa. En suma, los subalternos interpretan y se orientan en el mundo con un sentido común que es ambiguo, contradictorio y multiforme. Gramsci considera imprescindible ocuparse del sentido común para desmontar incoherencias y engaños que sirven al mantenimiento del status quo, pero advierte con similar insistencia que en la caótica confusión del sentido común, que es tanto hogar como prisión de la subjetividad del pueblo, existen también núcleos de buen sentido, destellos de conciencia nacidos de concretas experiencias de vida y rebeldía de los oprimidos, que es preciso identificar, cuidar y desarrollar. Son miradas disidentes, embrionarios discursos a contramano del conformismo impuesto, expresiones de lo que llama Gramsci
el espíritu creativo del pueblo en sus diversas fases y grados de desarrollo. Ese buen sentido debe ser punto de apoyo de la praxis contrahegemónica que los revolucionarios deben contribuir a desarrollar. Gramsci insiste en que el rol de los intelectuales orgánicamente ligados a la clase obrera, o mejor aún, el rol del intelectual orgánico colectivo y su filosofía de la praxis, manera elusiva pero también sugerente de nominar al Partido Comunista o al Partido Obrero, es precisamente transformar esas expresiones de buen sentido en un discurso articulado, coherente, eficaz cultural y políticamente, superando limitaciones localistas y corporativas. Así, el intelectual orgánico colectivo debería encarnar y desarrollar ese espíritu creativo del pueblo como experiencia contrahegemónica colectiva de los subalternos y forjar una voluntad común dispuesta a enfrentar y derrotar la explotación y dominación del capital con tácticas que deberían ajustarse a las más diversas condiciones de combate. Y a propósito de esto, no puede ignorarse hoy que la crisis estructural del capital, que es también crisis del sistema mundial de estados y los sistemas políticos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, y en particular a partir de los años 80 del siglo pasado, ha producido y continúa generando transformaciones que modifican radicalmente ese terreno de disputa sobre el que Gramsci escribiera hace más de 80 años. Sin ir más lejos, y como ejemplo emblemático, aquel partido fundado por Gramsci, el que llegó a ser la fuerza principal de la lucha contra el fascismo, coautor de la Constitución italiana al terminar la guerra, el partido comunista que llegó a ser el más fuerte de Occidente, no quedan prácticamente ni rastros. Y la negra marea del fascismo cubre de nuevo a Italia. A esto contribuyó un conjunto de razones. No quiero hablar de la política italiana, sino hacer algunas referencias que muestran de que efectivamente si el sentido común es terreno de disputa hegemónica, hay momentos y condiciones en que la izquierda esa disputa hegemónica no la supo dar, o la hizo o la dio con resultados exactamente opuestos a los que se creían. De hecho, la desaparición del Partido Comunista, y antes del Partido Comunista la desaparición del Partido Socialista, que había sido un Partido Socialista de izquierda muy, muy fuerte en Italia, el Partido Socialista de Pietro Nenni, el Partido Socialista de Unidad Proletaria que hubo después, además del Partido Comunista había otras expresiones de izquierda con cierta influencia de masa. La crisis estructural del capitalismo que comienza a golpear con fuerza a las sociedades en el 80, la ofensiva del neoliberalismo, que es el conjunto de políticas económicas y sociales, pero también culturales, con que el gran capital intenta responder a esa crisis que no logra controlar, encuentran en gran parte de la izquierda la respuesta de adaptarse a ese desplazamiento hacia la derecha. Es decir, en lugar de dar una batalla contrahegemónica, se inclinan por el mal menor o por el posibilismo. Y eso implicó, pasito a pasito, perder absolutamente todo. Empezaron por perder el nombre y terminaron por perder absolutamente todo. Más grave incluso que la pulverización de los partidos obreros de masa y la total domesticación de las centrales sindicales fue la destrucción del entramado orgánico de la cultura material y la vida cotidiana de las clases populares, lo que planteó dificultades casi insalvables al desarrollo del espíritu creativo del pueblo y la reconstrucción de una izquierda revolucionaria. Esto, yo recuerdo cartas de Giuseppe Prestipino señalándole a Edgardo Lojuice que en la Italia, desgraciadamente, se hacía cada vez más difícil encontrar esos núcleos
de buen sentido que permitiesen desarrollar el espíritu creativo del pueblo, porque se habían perdido los espacios comunitarios construidos en la lucha, construidos en la tradición de ese pueblo. La planificada imposición de mercancías, hábitos y modos de consumo masivo trastocó la vida cotidiana y el sistema de necesidades humanas. El control ejercido por el capital en el proceso de trabajo se extiende tendencialmente a la totalidad de la praxis social. Clases y grupos subalternos pierden el control de su propia vida en todos los terrenos. Trabajo, alimentación, transporte, vivienda, salud y cuidados, descanso, diversiones. Tal impotencia y catástrofe simbólica hace que para el sentido común la realidad social se transforme en una jungla carente de sentido y valores, donde cada uno debe arreglárselas para subsistir a costa de los más débiles. Es ya el inicio de la guerra entre pobres, campo fértil para la discriminación, el racismo y el fascismo, y la amenazante irrupción de la extrema derecha. Y sin embargo, tan brutal retroceso en la conciencia y organización de los subalternos hace más necesaria la disputa hegemónica. A las frustraciones, la bronca o el desánimo responde el sentido común hegemónico diciendo que no hay alternativa, o peor aún, inventando chivos expiatorios. Pero ello no impide que a las necesidades y carencias cotidianamente experimentadas por la inmensa mayoría de la humanidad pueda y deba responder una actividad contrahegemónica, desde organizaciones de base construidas y conducidas con directa intervención de los afectados, instrumentos mediadores de nuevas prácticas solidarias, democráticas, colectivas y coordinadas, animadas por un radical horizonte emancipatorio. De lo que se trata no es de adaptarse al sentido común que imponen las clases dominantes por el ancho camino del centro, como gustan decir nuestros políticos, sino exactamente lo contrario. Luchar por construir, por reinventar otro modo de vida, donde el trabajo tenga sentido humano y social, autodeterminado, que la igualdad entre géneros, razas, etnias y generaciones sea sustantiva y que la naturaleza sea preservada. Un modo de vida incompatible con este capitalismo pandémico y crepuscular en cuyo claroscuro surgen los monstruos, aquellos monstruos sobre los que Gramsci nos previniera también hace 80 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por ceñirte al tiempo estrictamente. Has superado la performance de Pablo al respecto. Así que lo que no quita que lo de Pablo haya sido de un nivel de interés sumo, por supuesto. Nuria, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí también es un honor estar en esta mesa. Daniel Campione es mi maestro gramsciano, así que es todo un orgullo, un honor, un agradecimiento estar acá. El siglo pasado llegué a Gramsci con Daniel, así que ya hace un rato. Lo primero que quería decir es que cuando hablamos de sentido común, y bueno, de eso va la mesa, podemos pensarlo desde múltiples perspectivas, ¿no? Ahora, hablar de sentido común y trayendo a Gramsci para pensarlo, para reflexionarlo, ya tiene un determinado sesgo. Digo, no
no es cualquier perspectiva. Y me parece que eso también es importante decirlo de plano. Daniel lo decía al principio, bueno, Gramsci era un revolucionario, fue militante revolucionario durante toda su vida, o toda su vida desde que comienza su actividad sistemática de militancia. Es cofundador del Partido Comunista de Italia y además lo meten preso cuando es secretario general del Partido Comunista de Italia, no un militante más. Que también podría haber sido, pero no lo era. Era un dirigente, el principal dirigente del PC italiano. Y cae preso en esas condiciones y termina su vida sosteniendo la revolución y el socialismo como el objetivo de su aporte a esta humanidad. Y entonces, para traer a Gramsci para discutir el sentido común nos obliga a asumir o a no asumir, en última instancia a discutir, si se quiere, esa idea, que es la idea de Gramsci, que es la idea de la revolución y la idea del socialismo. Gramsci tiene probablemente sea el marxista, el dirigente marxista, el dirigente comunista incorporado a la academia, al mundo de la universidad, al mundo del debate académico, más usado de todos, con el que se pudo decir, como decía antes Pablo, que se pudo decir en nombre de Gramsci, la discusión o la perspectiva es la democracia, cuando no era el objetivo de Gramsci, no era el horizonte de Gramsci. Y se pudo decir también que traer determinadas categorías como sentido común, como hegemonía o alguna otra, aisladas o separadas de su propuesta política. Gramsci no pasó por la universidad un ratito, ni siquiera terminó una carrera universitaria, y la realidad es que él no escribió ni antes de caer preso, ni después de caer preso, en función de los debates académicos. Con lo cual, cuando él trae la idea de sentido común y trae la idea de buen sentido, que de algún modo son como contracaras o dos categorías que hay que pensarlas juntas y que de hecho él las plantea de modo unido, hay que pensarlas en el marco de un proyecto revolucionario, digamos. Si no, podemos hablar de otra cosa y está muy bien, pero no con Gramsci. Y esto me parece que es un primer piso, ¿no? Bueno, si vamos a traerlo a Gramsci, bienvenido que lo traigamos un día después de la victoria del fascismo en Italia, traigámoslo para pensar esto que decían los compañeros, bueno, emancipación, que es, en los términos gramscianos, es socialismo, es revolución. ¿Qué implicancias tiene hoy traerlo a Gramsci en estos términos? Efectivamente, ayer fue un día de luto. Yo lo escuchaba a Aldo recién y decía, bueno, claro, cómo salir del pesimismo, cómo recuperar la idea del optimismo de la voluntad, bueno, después de lo que ocurrió ayer y en realidad de lo que ocurrió ayer en Italia, pero del proceso en el que venimos, sin hablar en el que venimos en la Argentina. Exactamente se cumplen 100 años, exactamente de la marcha sobre Roma, es decir, del primer momento del fascismo en Italia, justo 1922, 2022, octubre, bueno, nos faltan unos días nomás. En ese momento, y además la traigo a propósito porque soy la única mujer en la mesa y porque además nota al pie, quienes suelen hablar de Gramsci o traen a Gramsci suelen ser varones, así que a propósito voy a traerla a Clara Zetkin, que en 1922 escribió: la burguesía tiene plena conciencia de que los socialistas reformistas de voz suave están perdiendo su control sobre el proletariado y que no hay otro camino que la violencia contra el proletariado. Esta era la definición del fascismo que hacía Clara Zetkin en aquel momento. Y en estos días, y
bueno, después del resultado electoral de ayer, mucho de esto se empezó a comentar entre nosotros, entre nosotras, incluso por suerte en algunos medios de comunicación, en las redes, etcétera, que es, bueno, hay algo de la propuesta política del socialismo reformista de voz suave, me parece fascinante que diga de voz suave, tibia, suavecita, liviana, que no da respuesta a los problemas que, bueno, Aldo decía, y ayer salió una nota muy, muy buena, muy descriptiva, muy buena, en página 12 de Alfredo Zayat, que está bueno leerla, que hace un panorama, la foto de la situación económico-social y de la profundización de la desigualdad en el mundo. En 2 años la concentración de la riqueza creció igual que en los 14 anteriores. Digo, frente a un panorama de concentración de la riqueza tan atroz, tan vergonzoso, tan acelerado además, que implica tanto sufrimiento, porque el otro dato que trae Zayat es la reducción en Argentina de la tasa de desempleo, ¿no? Estamos con una tasa de desempleo muy baja, la más baja de los últimos 7 años, pero con un enorme crecimiento de la economía informal, de economía informal me toca en este tiempo de militancia actual estar al frente, ser dirigente sindical, bueno, digo, economía informal igual ausencia de derechos laborales, ¿no? De eso estamos hablando. Crece el empleo en la economía informal y crece el pluriempleo. Esto también es algo que conocemos, que nos impacta de manera directa a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. En esa situación, la ausencia de respuesta política o la tibieza o la voz suave de la respuesta política también produce una necesidad de búsqueda de otras expresiones, y que en el fascismo también se encuentran. En el primer fascismo, en el de 1922, la definición, si se quiere, o la declara Zetkin y también la de Gramsci en ese momento, es cómo el fascismo como fuerza política asume el programa revolucionario de la revolución bolchevique, que había sido hacía 3 años, asume el programa de manera discursiva, o algunos elementos del programa, jornada de 8 horas, voto de la mujer, bueno, una cantidad de cuestiones centrales, y que después asume el poder y no solo no lo cumple, sino que además retrocede. Pero hay un trabajo de mentira y de demagogia, particularmente en ese momento, de recuperar un programa popular y un programa revolucionario particularmente. Nuestro fascismo actual no es exactamente igual, digo, y esto me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, eso no sigue siendo fascista, pero es importante encontrar esos elementos, y tiene que ver, me parece a mí, digo, esas diferencias. En primer lugar, algo mucho más desembosado. Ayer en Twitter, Milei puso la foto de la Meloni, de la fascista triunfante, diciendo, no me acuerdo exactamente, no lo anoté, pero era... es una exaltación al sincericidio total, digamos. Hay familia, Dios, propiedad, no hay ninguna mentira, ningún escondrijo respecto a lo que quieren hacer. Macri diciéndolo otra vez en la tele, el liderazgo tiene que bancarse los muertos, literalmente, digo, hablando del atentado a Cristina. Hay que acabar con los sindicatos. Digo, hay algo de... No vale la pena ni mentir. Nosotros queremos matar a los negros, matar a los pobres, matar a las mujeres. No nos importa. Acá hay que desarmar el conflicto social. Hay
sostenido sobre, por supuesto, digo, es imposible una propuesta política que no tenga algo que decir respecto del bienestar, ¿no? Bueno, vamos a estar mejor, pero para eso hay que matar a los negros, matar a las mujeres. En esa versión nueva del fascismo, esto que decía Aldo me parece que es central, que es, bueno, no recuperan tampoco un programa revolucionario ni en términos discursivos, precisamente porque hay algo de ese programa que está medio enclenque, digamos, ¿no? Yo no sería tan pesimista, pero me parece que hay algo que está poco sistemático, por lo menos, o que no aparece en los últimos años, en los últimos 10 años, como propuesta clara, concisa, sistemática. Y bueno, la situación es muy compleja, muy difícil. Eso hace 2 semanas, ya no me acuerdo, 2, 3 semanas tuvimos el atentado a Cristina. Y me parece que traer ese atentado a la hora de pensar el fascismo y traerlo a Gramsci para pensar el sentido común y cómo se disputa y cuál es la disputa hegemónica, nos obliga, por un lado, a recuperar una idea de horizonte de sentido, de que la izquierda, los revolucionarios, las revolucionarias, tenemos la obligación de recuperar de manera optimista un horizonte de sentido, digo, no regalarle al fascismo la posibilidad de establecer el futuro, no hacerle caso a Esteban Bullrich cuando decía hay que vivir en la incertidumbre, sino poder proponer un nuevo orden, que era como se llamaba el periódico que Gramsci arma en Turín, en el marco de las luchas revolucionarias. Bueno, ¿cuál es ese nuevo orden que nosotros un siglo después vamos a proponer? Por un lado. Y por otro lado, digo, también hay que hacerse responsable, me parece a mí, y hoy es un debate al interior de la izquierda, respecto de cómo se procesaron o cómo se procesan las experiencias socialistas, las experiencias revolucionarias, las experiencias emancipatorias de principios de este siglo. Nosotros tenemos una intelectualidad de izquierda, en Argentina particularmente, muy refractaria a apoyar, bancar, sostener a Chávez en su momento, a Maduro después. Digo, por suerte existió Maradona, a Chávez, a Maduro, a Evo Machirulo, Evo extractivista, por supuesto a Cuba. Digo, hay una posición de una izquierda liberal, me parece a mí, en nuestro país, muy refractaria a pensar de manera real, con los instrumentos de la crítica, por supuesto, pero en función de la política y no del dedito señalador, aquello que ocurre efectivamente como proceso de disputa hegemónica, ¿no? Y esto me parece que es central, porque el escenario es muy complejo, pero Cuba sigue en pie, Venezuela también, Bolivia también, Nicaragua también, y además, nos guste o no nos guste, digo, en el concierto de la disputa internacional, China se sigue autoproclamando socialista. Digo, nosotros de acá, re lejos, casi sin conocer, casi sin entender, podemos decir, bueno, que no, pero, no sé, cumplen todos los lineamientos de lo que es un país capitalista, de lo que es el comercio capitalista, explotan a los trabajadores, etc. Bueno, en algún punto el único país que logró cumplir la meta de pobreza cero es China. En ese concierto, digo, independientemente de lo que pensemos, de si queremos socialismo con rasgo chino, no queremos, etcétera, la disputa hegemónica tiene esos ingredientes. Tiene los ingredientes de una América Latina que sigue resistiendo y que va conformando procesos emancipatorios verdaderos, no ilusorios. Y por otro lado tenemos un mundo en disputa interesante, digamos,
independientemente de cuánto sea nuestro ejemplo, porque ahí también, sí, por ahí también traigámoslo a Mariátegui en aquello de ni calco ni copia, ¿no? Más que salir a discutirle esto me gusta o no me gusta, o a señalar, pensemos que la disputa se da en este terreno. Y finalmente lo último que quería decir en este sentido es que Gramsci trae al partido, a la fuerza política, a lo orgánico, digamos, a la relación entre el intelectual y la masa para disputar sentido común y para construir la revolución. El elemento central es la política y es la organización, la política como teoría y la política como organización. Entonces me parece que más allá de vivir en un momento muy duro y con mucha incertidumbre que nos plantea el sentido común, me parece que es un escenario interesantísimo para organizarse más y para combatir al fascismo y para ganarle esta vez. Gracias. Gracias, Nuria. Seguimos con la tónica del buen cumplimiento del tiempo. Nacho, cuando gustes. Bueno, gracias. Primero, un lujo, un honor compartir la mesa y agradecidos a nombre de nuestra asamblea. Somos un movimiento de base, 114 asambleas de distintos barrios, de distintos rincones de la Argentina. Que venimos a traer primero eso, el agradecimiento a la biblioteca, a Hernán, a Daniel y a Gramsci. No lo conocemos tanto como muchos de los que van a ser expositores en este día, en esta jornada, pero aún así nos trajo hasta acá. Se nos ocurre que eso debe ser algo bueno. La verdad es que no venimos nosotros del estudio, del análisis académico. Yo también pasé un ratito por la universidad, tampoco terminé una carrera académica, pero me parece que si estamos acá, tiene que ver con la obra de Gramsci. Me parece que habla de su obra y que tal vez nuestro aporte no sea tanto abonar a la profundidad de lo que Gramsci decía, sino a la oportunidad de lo que nosotros tenemos para decir, nosotros y nosotras. Nosotros no venimos desde Gramsci, pero de alguna manera llegamos a Gramsci y se nos ocurre que eso debe y puede ser algo bueno, porque del sentido común y de la filosofía de la praxis, seguro que venimos. También del sentido común antipopular, el acrítico, el impuesto, el que por supuesto también se filtra y encarna en cada una de las comunidades que conforman la enredadera de lo que hoy es La Poderosa. Y la filosofía de la praxis como una respuesta espontánea y como una propuesta de organización, que es la forma que tenemos de revertirlo, de disputarlo en el marco de esa hegemonía y ese sentido común que se planteaba en el panel. Entonces se nos ocurría un poco, hablando con algunas compañeras, compañeros, los más jóvenes, la GBP, se llama la Generación Villera Poderosa, pibas y pibes que tenían 9 y 10 años en equipo de fútbol, cuando empezamos a organizarnos en las ollas del 2001, y ahora son compañeras, compañeros jóvenes de 20 y 30 en los distintos barrios que toman la política como una herramienta, que dan discusiones y que se preguntaban también qué era el sentido común que nosotros representábamos o que nosotros intentamos transformar en esa rueda que de alguna manera sentimos que compartimos con quienes de alguna manera exponen y quienes de alguna manera abonan al legado de Gramsci, ¿no? La filosofía de la praxis como una manera de responder al sentido común para transformarlo y nuevamente volver a la filosofía de la praxis. De ahí aparecían algunos ejemplos muy concretos. Marchan por un choripán, fue lo primero que dijo un compañero cuando dijimos de qué iba la mesa. Marchan por un choripán. Siempre que dicen marchan por un choripán, nosotros somos una organización que no tiene una gran estructura en comparación de otras, que hemos sido siempre muy críticos de las prácticas hacia adentro de nuestro sector y el clientelismo, demás. Siempre que se habla del choripán, nosotros nunca decimos no, decimos sí. ¿Y vos alguna vez tuviste que ir a una marcha para comer un choripán? Porque de mínima no debiera ser algo para condenar, ¿no? Debiera ser algo como para ponerse a pensar. Cuando empezamos a hacer una organización social ahí en los albores del 2001, como la mayoría de las orgas que hoy existen,
las estrategias de financiamiento que de alguna manera abonaba al sentido común de los sectores medios, de las instituciones. Para que fuera pulcro, para que fuera bien visto, no podía venir ni de lo público ni de lo privado. Si vos tenías algún nivel de empatía visible con cualquiera de las estructuras político-partidarias, entonces te habían comprado. Y si de golpe un medio comunitario aparecía financiado por una empresa, entonces te había vendido. Y entonces, ¿cuál era la estrategia posible de financiamiento? Y nada, no, hacete un bingo, una pollada, un roperito, un torneo de truco. ¿Y quién va a venir a un torneo de truco en la casa 85B de la tira 6 de Zabaleta? Los vecinos y la vecina de Zabaleta. Pues Zabaleta no tiene un problema de distribución de la riqueza. Zabaleta tiene un problema de que no entra la riqueza. Y entonces había que ir a buscarla y había que organizarse para eso. Y cuando empezamos a organizarnos para eso, nos encontramos con que cerraban muchas puertas por el segundo de los sentidos comunes o de las expresiones del sentido común que aparecían en la charla con los chicos, que era la cultura del trabajo. Ya perdieron la cultura del trabajo. Tercera, cuarta generación que no tienen cultura del trabajo. La cantidad de veces que el sentido común regado desde la tele y los medios masivos abona esa idea. Y nosotros tenemos muchos más compañeros que cayeron en la sobredosis de la cultura del trabajo que en la falta de cultura del trabajo. Uno de los pibes que entrenaba a los más chiquitos cuando La Poderosa empezó, un líder súper positivo, ahora está preso hace algunos años, vivían en la primera línea de casas que fueron derrumbadas, la única vez en 70 años que se construyeron viviendas en un barrio de la capital federal, el distrito más rico del país. Se derrumbaron todas las casillas y la de él quedó al frente. Eso fue un foco de escombro que duró años. Los dos padres de él laburan 24 horas por día de siempre porque en esa casilla funciona una herrería y un kiosco. Él atiende la herrería, ella atiende el kiosco. Y él entrenaba a los pibes más chiquitos del barrio. En un momento, alguna ecuación, alguna necesidad, alguna implosión derivó en que trabajar 24 horas por día, todos los días, durante toda tu vida, no alcanza para ese piso de dignidad. Y entonces dice, bueno, pero ahí va otro de los sentidos comunes, o los paquetitos de sentido común que nos caen como bomba, que es, bueno, pero si robó para comer, está bien. Ahora, si robó una zapatilla con luces, y la verdad es que ese sentido común se riega de los medios que también se ven en los sectores populares. No es algo exógeno. A los pibes y las pibas de los barrios populares también les estamos diciendo permanentemente que con esa zapatilla van a conseguir el interés de la persona de la que se han enamorado, por ejemplo. Entonces todo eso, llevado a un nivel de crudeza inmenso, bueno, nos arrancó Alan. Estamos esperando que salga para que vuelva a entrenar a los chicos. Por ese camino hubo que construir una alternativa popular, desde la práctica, inmediata, urgente, que tenía que ver con organizarse, primero las ollas, los comedores, los espacios de apoyo, los espacios recreativos, las cooperativas de trabajo, y se empezaron a armar las enredaderas de lo que hoy somos muchas de esas organizaciones sociales. La nuestra, en particular, desde esa cultura del trabajo que falta, hoy le da de comer a 40.000 compañeras y compañeros que no le da de comer el Estado. Desde la organización popular. Nos adeudan de manera sistemática toneladas de mercadería que nos llevan a un debate que no es el que quisiéramos dar acá ni en ningún lado, pero que de alguna manera nos obligan en un escenario de canasta básica 117.000 pesos para una familia de 4 integrantes, 51,8% de los chicos en la pobreza, de 12,6% de los chicos en la indigencia y de 1 millón de pibes que se saltean comidas según UNICEF, a una alternativa de la filosofía de la praxis que de mínima nos permite sobrevivir para seguir pensando cómo disputar ese sentido común. Cuando logramos esa organización, dijimos, bueno, y hay que poder disputarlo en las arenas que ellos lo disputan, ¿no? Porque también nos querían llevar a construir un medio comunitario sin financiamiento público, sin financiamiento privado y con un alcance que no saliera de la periferia del barrio, de la misma manera que los servicios no han entrado a la periferia del barrio. Imagínense que Zabaleta, se llama Núcleo Habitacional Transitorio de Zabaleta, lo creó el Estado, no era una toma, y no tiene teléfono de línea. A 15 minutos del Obelisco, en el distrito más rico del país. Había que construir un medio propio, pensar una estrategia para construir ese medio propio,
para deconstruir otro de los sellitos del sentido común, que era los sin voz. Los sin voz. Es curioso, no eran ni los sin imprenta, ni los sin cámara, ni los sin empleo, ni los... No, era sin voz. Y entonces empezamos a decir, acá hay voz, tenemos que hacer una estrategia comunitaria para que eso emerja, para poder quebrar esa barrera de silencio. Y entonces empezó, porque digo, no, hacia adentro del barrio nos pusimos a pensar qué comunicadores, qué poetas, qué diseñadores, qué fotógrafos teníamos para reivindicar en La Garganta. Y no había, no los encontrábamos ni hacia adentro del barrio. Una crisis vocacional de 200 años era curiosa. Empezamos a pensar un mecanismo de financiamiento que tenía que ver con el roperito, la apoyada, el bingo, pero para juntar esa plata, estableciendo la necesidad de dar la disputa en los medios como prioridad, para llevar parte de la recaudación interna del barrio a las becas que garantizaran la formación de comunicadores que después pudieran dar esa disputa en un medio propio que no estuviera condicionado ni por la pauta oficial ni por la publicidad comercial. Y en ese contexto aparece un espacio de debate entre redactores elegidos por las distintas asambleas. Voy a invocar a uno, un filósofo gramsciano de 12 años, Kiki, que frente a la teoría que aplican las facultades, las escuelas de periodismo y periodismo deportivo que tienen unas cuotas altísimas, se retoba. Viene un compañero periodista, explica que cualquier medio como los conocemos, cualquier agencia de noticias, estructura la comunicación con una técnica que se llama la 5W, que consiste en responder quién, cómo, cuándo, dónde y por qué a la cabeza de la noticia. Entonces Kiki de movida dice, ¿por qué la 5W? Bueno, pues esas 5 preguntas en inglés. ¿Y pero por qué en inglés? Bueno, pues periodismo en Estados Unidos. Pero no dijimos que Estados Unidos era lo que hacía que Cuba no podía. Y entonces, y no le cerró. Y vino la semana siguiente y dijo, yo tengo una técnica mejor que la 5W, que son las 5P del Kiki, que son por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Y nosotros nos reímos, dijimos, mira qué hijo de puta Kiki, que yo. Y ahora eso lo vamos diciendo. La Asamblea tiene ahora asambleas hermanas en todos los países de América Latina, donde también tenemos posibilidad de intervenir como acá en la lógica universitaria, y ahora vamos a poner en discusión esa 5W, porque con la 5W muchísimas noticias de Zabaleta han salido del barrio y nunca una verdad. Un delincuente asaltó a un transeúnte ayer en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo. Eso no es Zabaleta. Ayer detuvieron una persona armada porque necesitaba conseguir plata, porque se volvió adicta, porque sus padres trabajaban 25 horas por día, porque nació en un barrio popular. Eso se parece más a la verdad de Zabaleta que las 5W que nos contaron. Entonces, cuando pudimos organizarnos, pudimos dar la disputa con un medio propio, pudimos poner nuestra agenda también a discutir. Y nuestra agenda rompía otro de los sellitos del sentido común impostado, que era la seguridad, per se. Ya presentar la categoría como seguridad, ¿de quién? A la cabeza de las preocupaciones de nuestro barrio estaba lo que ese sentido común considera seguridad. Pero el sujeto no era en este caso un pibe de 14 años con zapatilla de lona y equipo de gimnasia y visera, sino que eran las fuerzas de seguridad. Y entonces había que salir a dar esa discusión. Y ahí tomo algo de lo que leía Aldo recién que me pareció muy valioso respecto de la visibilidad de quienes encabezan los procesos emancipatorios, porque no es casualidad que en mi caso y el de la mayoría de las organizaciones sociales, que terminan cobrando una resonancia en general, los discursos que vienen de la mano de una carita blanca, de alguna palabrita que tiene algo que ver con la universidad y sigue siendo más fácil para un compañero de 40, heterosexual, ¿sí? Dar cuenta de cierto desarrollo territorial, aunque no exista, con mucha más facilidad que para cualquier compañera de los barrios populares, las madronas que históricamente sostuvieron de los comedores, 500 años de resistencia ancestral. Sigue siendo parte de nuestra construcción hacia adentro y una evidencia que sigue mostrando que en la televisión hay alto, bajo, rubio, morocho, judío, católico, heterosexuales, homosexuales, pero pobre no hay conduciendo la línea. Tampoco en general en las cátedras de la universidad, tampoco en general en las cabezas de las plataformas de la política partidaria. Bueno, es parte de esa invisibilidad lo que se venía a romper, se rompe, se pone la seguridad a la cabeza de eso y al poco tiempo... Nacho,
Sí. Tuvimos compañeros torturados con prácticas que uno creería que solo puede encontrar en el Nunca Más, pero en la Vera del Rachuelo de la Villa 2124, que por suerte pudimos llevar a la justicia. Hay prefectos que todavía tienen 5 años más guardados adentro, gracias a la posibilidad de visibilizar esa lógica. La idea de este camino de lugares comunes, del sentido común, además de pasar por los ni que se supone que ni trabajan ni estudian, pero siguen teniendo que discutir con los saberes jerarquizados hasta el progresismo, para poder entender que si valoramos a Paulo Freire desde paneles intelectuales de izquierda está buenísimo, pero tal vez no esté tan buenísimo que esos intelectuales de izquierda recorran hoteles 5 estrellas de todo el lugar del mundo y los vecinos de Zabaleta no se pueden encontrar con los de Ciudad de Dios porque no pueden pagar un bondi. Entonces, ¿de qué manera reconstruir la estructura económica que acompaña esa mirada crítica del sentido común que queremos transformar de una manera material para llegar a estos 2 años de los que hablaba recién la compañera con muchísima contundencia, en relación al despliegue de lo que la mal llamada guerra contra las drogas ha generado en nuestro territorio? 2 años en los que nos comió asambleas enteras, 2 años en los que el prohibicionismo y el accionar de la fuerza de seguridad, casi como ente autárquico de los gobiernos que las conducen, permitieron que muchas de esas madronas que resistieron históricamente terminaran atrapadas en una dinámica que genera criminalización al nivel que sabemos, que genera pena desproporcionada de 4 a 15 años si tenés un porro, como si exportaste toneladas a Europa, que genera la fragmentación o el deterioro del tejido social, porque con esas leyes es que se llevan padres, madres, referentes de asamblea, etcétera, y ni hablar el colapso del sistema carcelario, que de 2001 hasta parte creció el 252%, con un 45% de esa población carcelaria que no terminó la escuela primaria, no por casualidad. Entonces, para cerrar, poniendo en palabras lo que está pasando en el barrio, porque es un poco el espíritu con el que aprovechamos este espacio que Gramsci y ustedes nos ceden para contar lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer de frente a eso o lo que estamos planteando nosotros, queríamos poner en valor de frente al amor a la vida como uno más de los sellos del sentido común que salía de la charla con los pibes más jóvenes de las asambleas, porque me parece que también es parte del legado de Gramsci entender que a veces el valor a la vida implica ponerla en riesgo y que cuando queremos que se cuiden nuestras compañeras y nuestros compañeros que ahora están tomando la palabra, porque la universidad, la estructura política o institucional en general, la televisión, siempre robó la primera persona del barrio para tomarla como objeto de estudio, para contarla en tercera persona. En el caso del narcotráfico no lo hace. Y acá sí necesitamos que hablen los de afuera, mucho más que los de adentro. Los de adentro están hablando. Y eso tiene un valor enorme en el escenario que estamos viviendo. Entonces, para ponerlo en valor, quería traer 2 líneas de Gramsci que encontré ayer en un texto de Hernán Nubiña, en la carta que escribe de la cárcel de San Vittorio en Milán a su madre, diciendo: la vida es así, muy dura, los hijos tienen que dar de vez en cuando grandes dolores a sus madres para conservar el honor y la dignidad de los hombres y las mujeres, actualizamos nosotros, de carne y hueso, como las compañeras y los compañeros que hacen todas esas asambleas y que en buena hora están disputando el sentido común en la hegemonía que padecemos adentro de estos espacios también. Solo una vez habíamos estado acá antes a nombre de la PODE y fue para reivindicar a Rodolfo Walsh, que también hablaba de dar testimonio en momentos difíciles. No nos parece casualidad que sean ellos quienes nos han dado voz dentro de este espacio a través de ustedes, que son quienes toman ese legado, y eso es lo que queremos agradecer. Sentimos que entenderlos hace mucho más fácil entendernos, así como nos ven, de la vida a los cuadernos. Gracias. Quisiéramos abrir un breve espacio para hacer algunas preguntas. Por favor, les pedimos a los que pregunten que hagan enunciados cortos y concretos, así no nos lleva demasiado tiempo, y después abriríamos un par de minutos para cada expositor para que respondan esas preguntas y o dialoguen con las otras exposiciones que se han efectuado acá. Hay un micrófono, a ver si anda. Ahí hay que prenderlo, bajo a prenderlo. Hola, hola. Ahí va. Ahí está.
Bueno, mi nombre es Martín. Quiero agradecer la charla. Me gustó mucho la intervención de Nacho Levi. Creo que no solo por la potencia, sino por sobre todo el paso de, remarco lo que dijo, de filosofía y praxis, porque más allá de, yo me sentí, por tener 40 años y algunas cosas que dijo él, sé que el llegar a tener voz o espacios en escritos, en intervenciones, o en televisión o en espacios donde sea audible, creo que es clave lo que menciona de que no hay espacio para los pobres en ninguno de estos lugares. A mí me toca estar, digamos, en la universidad, pero siempre pensando en el extramuros que le decimos nosotros, es decir, fuera de la universidad está el mundo, no solo adentro. Si bien se puede pensar desde ahí, hay que transitar todos los espacios, por eso creo que, no sé si también habría que hacer preguntas también, pero si él quiere agregar algo a esto, es clave, el crecimiento de desigualdad que también dijo la compañera, que se ve, por lo menos desde hace 50 años, cada vez más fuerte, y que los pobres, deben tener recursos. O sea, estamos en un país donde la universidad es laica, pública y gratuita y de excelencia, pero sin los recursos económicos para mantenerse, obviamente no van a llegar a esa universidad. Así que celebro la intervención y la lucha que está llevando Nacho, como bien la contó, algunas veces creo haberlo escuchado en algún medio de comunicación, si no me equivoco. Ese es mi comentario. Gracias. Hacemos una ronda, ¿alguna otra intervención? Para cualquiera. Pensando hace un tiempo si la hegemonía es algo deseable para el campo de izquierda, digamos, si queremos construir una hegemonía de izquierda. Y eso llevaría a un sentido común de izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo disputar también incluso las palabras, conceptos, ¿no? que después nos atoran? No entendimos los dos mal. ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario? Bueno, primero que todo, muchas gracias por el panel. Yo soy chileno, estoy acá desde el 2019. Me pilló acá haciendo un magíster en política y gestión de la educación, el estallido social en Chile, el cual lo vi muy esperanzador. Fue todo un proceso de trabajo activo con un chileno migrante del extranjero junto con otras organizaciones. Soy miembro del Chile Despertó, Cabildo Chileno de Argentina y otras actividades. Veía con mucha esperanza este proceso y, como se sabe, hace 3 semanas fue el plebiscito de salida, el cual se rechazó. Entonces, estoy en un periodo por el cual vine a esta jornada de reflexión en torno a este mismo sentido común, cómo los medios de comunicación también afectan el sentido común y el tema de lo popular, cómo también se ve trastornado por la incidencia de estos medios de comunicación y el sentido hegemónico de los poderosos, ¿cierto? Entonces, me gustaría si podemos profundizar un poco en el tema de los medios y lo activo que comentaba Nacho, ¿cierto? De poder generar medios de contrarrespuesta, de cómo podemos desde la acción poder accionar y contrarrestar estos gigantes que en el cotidiano lo podemos conversar, pero no tenemos la masificación como lo tienen el resto. ¿Cómo se podría concretamente venir este nuevo proceso para luchar contra esta hegemonía? Eso. Hernán diría una pregunta más y después pasamos a la ronda de intervenciones.
Buenas. Una pregunta. ¿Cómo se relacionaría el concepto de hegemonía con la relación entre la herramienta, ¿no? Un partido, digamos, que pueda establecer y luchar contra esta hegemonía burguesa que tenemos hoy en día? Nada, eso. Y más pensándolo para Argentina en esta coyuntura actual, si se puede ser, si no, todo bien. Bien, abrimos muy breves intervenciones en el mismo orden de exposición en la primera parte. Pablo. Gracias, Dani. La cantidad de cosas que tengo anotadas me exigiría otros 15 minutos. No hay. No los hay. La respuesta a la última pregunta la dio Aldo. Digo, en realidad en Gramsci, como se encargó de recordar Nuria, está la construcción del partido político, y es el partido político, es decir, los intelectuales orgánicos que deben tener la actitud militante de construir una nueva hegemonía y que eso se transforme en un nuevo sentido común. Y Aldo dijo, la izquierda parece haber fracasado en eso. Es algo comprensible considerando las dificultades que tiene, por ejemplo, la propia palabra izquierda. Nuria la asumió en primera persona y no hizo otra cosa de producirme una enorme gracia. Llamó procesos revolucionarios a lo que se produjo en los últimos 20 años en América Latina y habló del socialismo como horizonte, y si hay algo que no tenemos como horizonte en los llamados proyectos revolucionarios de los últimos 20 años es el socialismo. Así como, de la misma manera me molesta profundamente cierta sordera según la cual yo reivindiqué que mis maestras que me enseñaron la idea de Gramsci fueron Josefina Ludmer y Beatriz Arlo, y de golpe resultó que eran los hombres los que hablaban de Gramsci, digamos, ¿no? Pero bueno, uno de los problemas que tenemos es justamente estas enormes confusiones respecto de qué significa construir una nueva hegemonía o una contrahegemonía. Estamos en un momento en el cual la hegemonía instaurada desde hace 40 años en términos de el discurso y las concepciones neoliberales se han vuelto inclusive populares, y nadie parece haberse dado cuenta de eso. Entonces, mal se va a dar el combate por una nueva hegemonía y la disputa por un sentido común si no partimos del presupuesto de que este discurso de sentido común, básicamente neoliberal, se ha enseñoreado en nuestras sociedades, inclusive esto lo ha trabajado, por ejemplo, para citar a otra compañera, Verónica Gago, ¿no?, que ha hablado de este neoliberalismo popular que organiza el mundo, en el caso local, de una manera clarísima. Pero no quiero ceder a ese enojo, prefiero, porque es mi trabajo, ir hacia la pregunta sobre los medios de comunicación. Sin duda que es clave, pero especialmente es clave porque se lo pone en el tapete con cierta exageración. Estamos en un momento en el cual la mitad de la sociedad argentina afirma que la otra mitad es manipulada por los medios de comunicación, pero por los otros medios de comunicación, ¿no? Siempre es el otro el que es manipulado. Lo cierto es que sí, los medios de comunicación son actores centrales en la construcción de sentidos comunes y discursos hegemónicos. Lo que ocurre es que, primero, no parece haber un contraste tan explícito en el mundo de lo visible, de lo sonoro, de lo que resuena, de lo que ocupa tiempo y espacio en los medios de comunicación electrónicos o no electrónicos, porque las voces alternativas aparecen más por el lado de lo que señaló Nacho, es decir, aquellos que no tienen voz, esto es, que las formas en las que su voz se pone en circulación son más precarias, más difíciles, menos reconocibles, es lo que, y eso que yo disentiría con cierta dicotomía de Nacho respecto de ese mundo de las voces subalternas y los otros mundos, digamos, donde en algunos casos no tenemos más remedio que hacer lo que hacemos, digamos, y estamos limitados por eso. Y sin embargo, tu ejemplo del pasaje de la 5W a la 5P de Iki me parece maravilloso. Pero sobre eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Hemos trabajado sobre eso, las voces subalternas.
¿Dónde están las voces subalternas? ¿Dónde está la capacidad de las voces subalternas a instaurar las condiciones de recepción de esa propia voz? No, están desplazadas por un enunciado fácil que es darle voz, ampliar las voces, la pluralidad de voces. ¿Qué pluralidad de voces? Se trata de que las voces subalternas tengan la posibilidad de imponer las condiciones de su recepción y de su circulación. Esa es la clave. Y no un simple, vamos a invitar más mujeres, más morochos y más indígenas a la pantalla de encuentro. Digo, eso no es una política de democratización de la voz, sin ninguna duda. El horizonte emancipatorio pasa porque las voces subalternas adquieran su capacidad de discutir hegemonía en el mismo plano, con el mismo ruido, con el mismo sonido y con la misma potencia. Podría seguir, pero me dijiste 2 minutos y creo que ya usé 4. Exactamente, ¿Viste? iba para así. ¿Viste lo que es la autocrítica? Aldo. Bueno, Gramsci dijo alguna vez que para combatir la dominación y la dirección de las clases explotadoras, había que comenzar por reconocer que existían dirigentes y dirigidos, y que la labor precisamente revolucionaria era, con los dirigidos, construir un sentido común que unificara los intereses fragmentarios de los distintos grupos subalternos. Yo creo que esa es la lección fundamental, y que eso es construir hegemonía. Construir hegemonía hoy, o contrahegemonía, es partir de esos elementos de sentido común que están presentes en las experiencias de resistencia, que felizmente en América Latina son mucho más fuertes que en Europa. Entonces, porque existen organizaciones como la del compañero, porque existen experiencias en nuestro país y en otros países de este tipo de vitalidad, de ese espíritu creativo del pueblo, que la penetración del neoliberalismo no liquidó, pero sí fragmentó, sí quebró la existencia de vasos de comunicación que históricamente habían sido construidos en nuestro país. El movimiento sindical, las comisiones internas, los cuerpos delegados había sido un elemento vertebrador de la resistencia de todo el campo popular. Eso se perdió y no se ha reconstruido. Construir hegemonía es eso, es unificar los intereses y los objetivos de los distintos sectores subalternos explotados y oprimidos para construir una voluntad común que permita terminar con el capitalismo. Yo quiero subrayar de que es imposible plantearse con alguna posibilidad de éxito esta batalla contrahegemónica si uno no arranca por decir, los que por lo menos pretendemos darle un viso de coherencia a este discurso contrahegemónico, de que nosotros no queremos construir un mundo basado en la explotación y la discriminación. Por eso me voy a permitir disentir frontalmente y decirlo, para mí luchar por la contrahegemonía es ser muy, muy claro de que experiencias como la de Nicaragua o la de China no tienen nada que ver con el horizonte del socialismo y de la emancipación humana. Y eso es importante decirlo, porque si no las experiencias, que son también experiencias de fracasos y de frustraciones, que para mi generación fueron muchas, no se transforman en simientes de una nueva perspectiva. Luchar por una nueva hegemonía, una contrahegemonía, es decir, con absoluta claridad y convicción de que el capitalismo crepuscular en el que vivimos solamente conduce al ecocidio o al holocausto nuclear. Y nosotros tenemos que luchar por la vida, efectivamente, por otra vida, por otra forma de vida. Nuria. Bueno, en principio me alegro de haber generado esta polémica. Me parece que en una jornada de Gramsci, si no discutíamos política y no discutíamos posiciones verdaderas, era una farsa. Entonces me parece genial. Por supuesto que en 2 minutos no voy a cambiar la posición de nadie respecto ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Bolivia. Sí creo que hay que ubicarse con un grado mayor de humildad y poder decir, ahí hay experiencias que los compañeros recuperan, que nosotros del sindicalismo recuperamos, que los compañeros de los partidos políticos de izquierda recuperan.
en debate, en crítica, en recoger aquello que es interesante, y me parece que el tono categórico tiene que ver con los 2 minutos, pero hay algo un poco más interesante que reflexionar. Digo, si los compañeros de las otras experiencias que tienen gobiernos populares se plantean como horizonte, discursivamente se plantean como horizonte el socialismo, a mí me parece interesantísimo, incluso que discutamos qué quiere decir, ¿no? Y lo otro que me parece interesantísimo de esta polémica tiene que ver con dejar de mirar a Europa como la fuente de inspiración, ¿no? Porque precisamente respecto de estos debates, y ni hablar después del resultado de Italia de ayer, dejar de mirar a Europa como fuente de inspiración emancipatoria, me parece que es también un dato de la realidad. Estos debates, precisamente, cuál es el horizonte de sentido que tenemos que construir para disputar el sentido común dominante, y por lo tanto plantear un nuevo orden, una nueva vida para el conjunto de la humanidad, también se están dando en América Latina. Hay un montón de referentes en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, que están discutiéndolo, que incluso los tomamos, los recuperamos, y en todo caso será tarea nuestra, de quienes militamos todos los días, traerlos a colación más que a aquellas versiones perimidas. Y lo último que quería decir respecto de la pregunta que hace el compañero post derrota de la constitución, del plebiscito constitucional en Chile, que él dice, bueno, yo milito y ahora acabamos de perder y ahora entro en un estado de reflexión, digamos. Y a mí me parece interesantísimo también en unas jornadas gramscianas que ese sea de algún modo el espíritu. Gramsci es derrotado después del Bienio Rojo, él personalmente, digamos, su proyecto político y la revolución en Italia, y lo que hace es fundar el Partido Comunista de Italia. Participa de ese proceso, hace la crítica de qué nos faltó y dice, salgamos hacia adelante. Y me parece que, o por lo menos yo lo siento así muy profundamente respecto de Gramsci, la mayor enseñanza es la iniciativa permanente. Esa es la tarea del revolucionario, de la revolucionaria, del que quiere construir un horizonte socialista. La tarea es la iniciativa, es salir a organizar, bueno, hasta acá llegamos, ahora vamos por más. Y ese vamos por más me parece que es lo que nos permite efectivamente disputar el sentido común, porque el sentido común no son ideas, son prácticas cotidianas que nos ubican, diría Gramsci, en un sentido de pereza, ¿no? Así lo dice él, disputar la pereza, aquello que nos deja tristones y mirando la realidad sin transformarla. Gracias. Bueno, y yo breve voy a tomar una atribución que me da el orden de oratoria para celebrar la mesa, porque me parece que es parte de la respuesta, no solo porque es una iniciativa, sino porque también creo que la respuesta va hacia un horizonte de unidad del campo popular y asumir una identidad regional que está expresada en la única compañera en la mesa subrayando esa condición, y también en el compañero reafirmando una mirada en el mismo sentido, y también en el contrapunto de la última lectura sobre Nicaragua, compartiendo esta mesa que compartimos para pensarnos y para activar nuevas iniciativas. Desde ese lugar, desde lo personal, desde los roles que cada uno ocupa en la academia, respondiendo a una de las primeras preguntas de cómo acelerar ese proceso de intromisión de las voces subalternas en la discusión mediática, en la agenda hegemónica. Me parece que ahí nos cabe a cada una y a cada uno también un llamamiento a expropiarse a sí mismo las condiciones que le fueron dadas en pos de esa igualdad, que no quiere decir llamarnos a los votos de la pobreza, sino entender que
ya no estamos a un ratito del regreso de nuestra democracia, y seguir hablando de voceros de aquellos que no tienen voz tal vez nos lleve a un buen momento para ponernos a pensar si la mejor manera de contribuir a eso no es callarse un ratito, correrse un poquito, y que puedan aparecer otras y otros en los roles de dirigencia, en los roles de representación, en los roles de debate. Me parece que son nuestras cuentas pendientes, nuestros trapitos al sol, lo que no pudimos resolver y lo que tenemos por delante. En esa línea no tengo duda que nos encontramos muchísimas y muchísimos con las miradas y la caracterización que tengamos del socialismo, la nuestra en particular, uno con acervo latinoamericano, uno que encuentra muy de cerca a muchos de esos procesos con las diferencias que podamos tener, y que por supuesto en este país y en todo lo demás de nuestra patria grande y baja se vería inmensamente fortalecido por una nueva ley de medios que tenemos pendiente como sociedad. Creo que la respuesta a esa hegemonía es la diversidad cultural y ese socialismo con acervo latinoamericano, que La Poderosa nació como una manera de encontrarnos en una misma plataforma, compañeros que vienen de la izquierda tradicional y compañeros que vienen del peronismo, porque al no tener una afiliación partidaria podíamos construir una base que sin ser apolítica le diera fuerza común a la clase obrera, al movimiento popular organizado, o como queramos llamarlo. Me parece que por ahí va, por la discusión de la grieta horizontal que divide a aquella y a aquellos quienes están por debajo de la línea de la pobreza, por encima de banderías y diferencias menores que por suerte no evitaron nos encontraremos acá. Gracias.